Ustedes no son juristas, lo que es el procedimiento de incapacidad. Ahora me tienen que oír. Dos cosas antes de empezar con el procedimiento de incapacidad. Una, que tengan claro ustedes que no tiene nada que ver lo que es la incapacidad civil judicial en un procedimiento con la incapacidad médica, con la minusvalía, con la dependencia. Son mundos distintos. Pueden coincidir o no. Hay un ejemplo que siempre ponen los abogados, incluso los fiscales, cuando explicamos esto. Hay un señor que es catedrático de la Universidad de Cambridge y que solo puede mover la cabeza de un lado a otro. Se llama Stephen Hawking. Ese señor es, insisto, catedrático en la Universidad de... Creo que no sé si es de Cambridge o de Oxford, pero vamos, evidentemente ese señor no es incapaz civilmente. Tiene una minusvalía total física. Les pongo para que diferencien, para no confundan una cosa con otra. Yo sé que ustedes son sanitarios en la mayor parte, además de padres. También creo que hay de la asociación. Eso por un lado. Por otro lado, quiero que tengan en cuenta, sobre todo los padres de asociaciones, el gran prejuicio que hay con las incapacidades civiles. Se entiende que es una anulación de una persona y no tiene nada que ver con eso. Lo que busca el procedimiento de incapacidad judicial es proteger el patrimonio de una persona. Va de menos, del mínimo al máximo. Me explico. Por ejemplo, en chicos con síndrome de Asperger, puede acudirse a un juzgado con una demanda de incapacidad solamente, escúchenme en esto, para que no se le permita hacer sin autorización judicial un acto muy concreto. Solo para eso se le puede nombrar un curador e incapacitarlo. Solo para eso. Para todo lo demás, para votar, para presentarse a candidato, para hacer testamento, para lo que le dé la gana, para administrar sus bienes, será capaz. Pero, por ejemplo, para un acto concreto, como por ejemplo vender una casa, necesitará autorización judicial. Fíjese a lo mínimo que llega el procedimiento de incapacidad. A lo máximo, pues una persona que esté en coma y que por supuesto no puede hacer nada, y cualquier acto de administración, cualquier voluntad, cualquier acto de voluntad, cualquier negocio jurídico necesitará, por supuesto, autorización de un tutor. Fíjense, insisto, lo que quiero que vean, va del mínimo al máximo. A la anulación total de cualquier acto de administración de enajenación jurídica, mejor dicho, hasta un acto muy concreto. En este caso, ya le digo, sería muy útil una demanda de incapacidad. Hay 3 fases en el procedimiento de incapacidad. Insisto que voy a dar cosas muy sencillas, no se asusten, no voy a entrar en profundidades. La demanda solo la pueden hacer determinadas personas. Esto no es un procedimiento civil, aunque hay muchos abogados que se empeñan en demostrar lo contrario. Esto es un procedimiento de orden público, aunque esté dentro del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí prima el interés público, que es la protección del patrimonio y de la persona del presunto incapaz. Por eso interviene un fiscal, porque hay un interés público. Nosotros no intervenimos en arrendamiento ni en compraventas porque solo hay un interés privado. Solo justifica la presencia de un fiscal que hay un interés público. La demanda solo la pueden hacer determinadas personas. Necesita abogado y procurador, por ley. La pueden hacer el padre y madre, el cónyuge, si lo tiene, y los hermanos, nadie más. No pueden hacer una demanda de incapacidad de tíos, sobrinos, ahijados, por supuesto cónyuge o persona que se haya ligada por análoga relación de afectividad, evidentemente. Si no hay personas que promuevan la demanda de incapacidad, la puede hacer el fiscal. Cualquier persona, cualquier particular, cualquier funcionario, cualquier trabajador social puede poner en conocimiento del fiscal una causa de incapacidad. El fiscal lo estudia y si ve que hay una enfermedad y se trata de una persona que necesite protección, iniciará la demanda de incapacidad. Una vez iniciada la demanda de incapacidad, se establece la relación procesal. Si el demandante es el Ministerio Fiscal, se le nombra defensor judicial. ¿Qué es un defensor judicial? Pues una persona que actúa en el tribunal defendiendo a los intereses del demandado, que es el presunto incapaz. Si el demandante es un familiar, somos nosotros el demandado. Actuamos como demandado en protección de los intereses del presunto incapaz. No hace falta nombrar defensor judicial. El incapaz siempre puede nombrar abogado. Siempre. Y no hay más partes. Nadie más. Como verán, es un proceso muy especial. Nadie más. Más cosas. Una vez iniciado el procedimiento, hay 3 fases del procedimiento que son indispensables bajo pena de nulidad. 3. 1. Reconocimiento forense del presunto incapaz. Este trámite es básico. El médico forense del juzgado adscrito, encargado de las incapacidades, es el que determinará si está o no incapacitado para determinar exactos, para todos, el grado de incapacidad. Segundo fase del procedimiento, la audiencia a los parientes.
todo tipo de pariente, todo tipo de interés, ahora sí se le oye. Y tercero, reconocimiento por el juez. El juez, aparte, con el secretario judicial, sienta al presunto incapaz y le escucha y le hace preguntas y ve de propia persona, personalmente, si está para incapacitar o no. Esos 3 trámites son indispensables y después se dicta la sentencia. La audiencia de los parientes se hace en lo que se llama el juicio propiamente dicho, donde cada uno ratifica su demanda y expone sus fundamentos. La sentencia de incapacidad deberá determinar los actos que podrá hacer o no el incapaz. Y ahí es donde viene lo que le he dicho antes de los matices, la incapacidad total o la incapacidad parcial. Si necesita tutor, que es el representante legal para todo o para determinados actos, o si necesita curador, que es para determinados actos mucho más concretos. Hay algo que les puede ser muy útil a los padres de chicos con síndrome de Asperger, y es lo que se llama prórroga de la patria potestad. ¿Qué es la prórroga de la patria potestad? Pues lo mismo que les he dicho antes, pero cuando el niño es menor de edad. Antes de que cumpla los 18 años, esto es un artículo concreto del Código Civil que se ha pensado más para los niños con síndrome de Down, pero les sirve a ustedes también. Pues es muy simple. Cuando es menor de 18 años se procede a hacer una demanda de incapacidad, se dicta la sentencia de incapacidad y una vez que cumpla los 18, a partir de los 18 los padres siguen ejerciendo las funciones de padre. Siguen siendo padres a efectos legales. La única manera de conseguir esto es hacer la demanda de incapacidad una vez antes de que cumpla los 18. También se puede hacer lo que se llama rehabilitación de la patria potestad, que es que ya que no lo hicimos antes, pues lo hacemos una vez que ha cumplido los 18. Y efectivamente, el juez determina que se prorrogue la patria potestad, se rehabilite la patria potestad. Los padres siguen ejerciendo de padres. Esto está, insisto, pensado más para los niños con síndrome de Down. De hecho, una de mis peleas con las asociaciones de padres de síndrome de Down, que hemos empezado ahora, es que hagan las demandas, porque no hacen ninguna demanda. Siguen con el prejuicio de siempre de que el niño, ¿cómo voy a denunciar yo a mi niño? Pues esto no es una denuncia, esto es una demanda que se hace para proteger el patrimonio. Solo es eso, solo es eso. Pero, y esa es mi lucha. Y más cosas que les puedo decir. Existe un procedimiento, no sé si es el caso, pero que es el internamiento no voluntario. Es un procedimiento aparte, no tiene nada que ver con el proceso de incapacidad, aunque puede dar lugar. El procedimiento de internamiento no voluntario tiene 2 formas de iniciarse. Una es que un médico determine, por ser la vía urgente que se ha convertido en la ordinaria, pero bueno, por vía urgente que una persona necesita ingreso hospitalario urgente, la ingrese, ordene su ingreso y inmediatamente de cuenta al juzgado. El juzgado requiere informe del fiscal y autoriza o no que siga en internamiento psiquiátrico. Está pensado, como ustedes, los que son psiquiatras, ya sabrán de sobra, para las personas esquizofrénicos que se descompensan. Yo he visto en las unidades del materno de señoras de 40 y tantos años con el problema, incluso chicas, adolescentes, con el problema alimentario, no me acuerdo, anorexia, incluso, fíjese para lo que sirve, que impresiona, la verdad. Y poco más. Supongo que tendrán muchas dudas sobre lo que es un procedimiento judicial de incapacidad. Insisto que no tiene nada que ver con las minusvalías, y tengan por favor la idea, si sirve para algo esto, además de que los fiscales no solo somos los que salen en la tele dando caña, que también estamos para proteger a la gente, tengan claro por favor que el procedimiento de incapacidad es un procedimiento para proteger el patrimonio de una persona, solo es para eso. No se anula su voluntad, no se le pone un cartel de tonto, solo es para proteger. Hay algo esencial también, que ustedes se podrán preguntar, oye usted, ¿y esto es reversible? Siempre, siempre. La incapacidad siempre se puede dejar sin efecto, siempre. Pero no solo por cualquier persona, cualquier familiar o el propio fiscal, sino el propio incapacitado, sea total o parcial, puede promover su demanda para que se deje sin efecto la incapacidad, siempre, siempre. Y nada más. Ahí estamos en la Fiscalía para lo que haga falta, sobre todo para las asociaciones, estoy a su disposición. Y eso, muchas gracias. Rafael Jorreto Lloves. Sí, bueno, a mí me
me han dicho que tendría que hablar un poco de qué hacemos las asociaciones, ¿no? Bueno, pues las asociaciones hacemos lo que podemos, o sea, que es bastante poco, ¿no? Las asociaciones de Asperger están creándose hace muy poquito tiempo, a ver si supero la fase de los nervios y luego ya me explico mejor. Y entonces, bueno, pues lo primero que nos hemos planteado es que somos personas que hemos pasado por diversos, un avatar de psicólogos, hemos ido a un psicólogo, hemos ido a otro, vemos que el niño este niño no va como los demás, y entonces somos gente muy escaldada del tema de los psicólogos porque evidentemente no hay formación sobre este tema, ¿no? Entonces lo primero que nos hemos dicho cuando nos hemos reunido y hemos montado esas acciones, señores, aquí hay tres objetivos fundamentales. El primero, la difusión. Hay que difundir esto porque resulta que tenemos una incidencia enorme. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, en Andalucía de la prevalencia que hay y bueno, hablo de los datos que yo conozco, y tocan a un niño por colegio, ¿vale? Uno o dos. Incluso es curioso que en algunos casos donde hay un niño con síndrome de Asperger y lo sabe el entorno colegial, aparece otro, porque ya los profesores lo conocen, ¿no? Entonces, por eso estamos aquí en estas jornadas. Hay que hacer difusión y estas jornadas son formación. En ese sentido nos estamos partiendo el pecho, valga la redundancia, pero bueno, no es una redundancia, perdón, estamos asumiendo quizá una tarea que no nos corresponde a nosotros. Es decir, la formación de profesionales, de psicólogos y de psiquiatras sobre este tema no es cosa nuestra, no es cosa de los padres. Sin embargo, también comprendemos que, bueno, evidentemente esto es un tema que ha salido a la luz pública, a la luz pública que se ha conocido en los años 90, y aquellas personas que son hoy en día psiquiatras o psicólogos, pues no lo han estudiado en su currículum de sus facultades. Entonces encontramos incluso mucha gente con un grado de prestigio importante, pues fulanito es muy bueno y tal, pues no saben de esto. Incluso hace poco, bueno, hablando con don Carlos Castilla del Pino, que es el padre de la psiquiatría española, pues él lo comentaba y dice, no, es que nosotros realmente no sabemos de esto, es una cosa que hay que tener la humildad de reconocerlo, ¿no? Entonces para nosotros es fundamental que se sepa y que se vaya poniendo al día la gente sobre este tipo de trastorno, porque es muy complejo. Es muy complejo y claro, cuando estamos hablando de leyes y de estas cosas, cuando un psicólogo tiene que valorar una ley de dependencia, la dependencia, el grado de minusvalía de una persona, el grado de tal, bueno, pues estamos encontrándonos que pasa lo mismo. Estos psicólogos que tienen que valorar estas cosas posiblemente no están al día, no saben lo que es un trastorno de Asperger y posiblemente se sienten ante una persona adulta delante de ellos que les está hablando con un lenguaje formal perfecto, y con si están hablando de algo que le compete a él, pues él le va a contestar perfectamente y podría incluso convencer al señor juez de que él no está para incapacitarle, ¿no? Sin embargo, lo que no sabemos luego es esa persona qué es lo que sucede, qué haría en un caso inesperado, en un caso de alarma, cómo respondería, cómo programaría su vida, cómo sería capaz o no capaz de vestir de acorde a una circunstancia social, cómo se vestiría en verano o en invierno, en fin, hay una serie de factores que son muy sutiles y muy difíciles de ver, ¿no? Esto es lo que nos preocupa, por eso estamos en el tema de la formación y bueno, ya esta mañana agradecimos un poco el esfuerzo que se está haciendo desde la Consejería de Salud aquí en Canarias, ¿no? Y otra cosa fundamental que nosotros tenemos que asumir es la asistencia al colectivo, por supuesto, y claro, la asistencia es muy dura, ¿no? Es muy dura porque primero los padres somos gente que tenemos en casa un problema y entonces somos gente de normal muy estresada porque nuestros hijos no responden a las pautas normales de la educación, ¿no? Normalmente nos solemos encontrar con un aislamiento social porque tu hijo hace cosas extrañas y todas las demás personas, todos los demás padres dicen, joder, este niño es un mal educado y este padre no sabe educar a su hijo. Claro, tú no le puedes dar un cursillo acelerado a tus vecinos o al entorno familiar de lo que realmente es el síndrome de Asperger, porque muchas veces ni siquiera nosotros mismos conocemos el alcance de cómo funciona esto, ¿no? A mí me gustaría hacer alguna serie de consideraciones al respecto de las leyes de autonomía y de valores de discapacidad que se están y sobre los temas de la dependencia. Yo creo sinceramente que esta ley no se ha hecho para los Asperger. Yo creo que el tema no está pensado, parece ser que está pensado para la gente que tiene una discapacidad motórica, una discapacidad con un bajo para gente con síndrome de Down y para nuestros políticos cuando sean mayores y tengan Alzheimer, fundamentalmente.
Quiero decir que la valoración de la dependencia, como estábamos antes, ha dicho el compañero, se establece en diversos grados, por ejemplo, y uno de los grados, y la forma de hacerlo es viendo si una persona es más grave o menos grave, dependiendo de que si esa persona necesita ayuda una vez al día, 2 veces al día, o más veces al día, o continuamente. Bueno, esto no tiene nada que ver con una persona con síndrome de Asperger. O sea, se está valorando si esta persona, por ejemplo, pues necesita un control de esfínteres o no, si esta persona sabe andar o no. Pues una persona con síndrome de Asperger se sabe vestir sola, sabe comer sola y sabe andar por la calle sola, ¿vale? Pero en todos estos aspectos hay cosas que no están bien. Es decir, sabe comer sola, pero posiblemente solo coma una cosa y caiga enferma, ¿vale? O no se toma su medicación porque no se acuerda. O sea, tiene un serio déficit de función ejecutiva, no sabe planificar qué es lo que va a hacer o qué es lo que debe hacer, ¿no? Puede andar sola, por supuesto que puede andar sola, puede ir a la calle, pero si un día el autobús no está en huelga o no sabe el autobús, la guagua le dicen aquí, ¿no?, pues no funciona o lo que sea, pues se puede quedar bloqueado y no ir a donde tiene que ir porque no encuentra la posibilidad de tener una alternativa, no se le ocurre que puede coger un taxi. Y además puede no tener la competencia social necesaria para levantar la mano y decir taxi. Y posiblemente tampoco sepa explicarle al taxista correctamente a cómo se tiene que ir o a dónde quiere ir exactamente. Porque a lo mejor él sabe que tiene que bajarse en ese trayecto cuando pase por la casa Manoli, y dice aquí tengo yo que pulsar el botón y está acostumbrado a esa rutina. Entonces, ¿cómo valoramos eso? Pues es muy complicado, ¿no? Hay una serie de cosas que en esta ley que no nos casan para nada, ¿no? Nosotros estábamos un poco, como federación, hace poco hemos tenido una reunión con la Secretaria de Estado de Amparo Valcarce y le planteamos todos nuestros problemas con respecto no solamente a la ley de dependencia, sino al tema de la minusvalía. Bueno, le planteamos que nosotros queríamos que en los certificados de minusvalía que se dan a los niños o a los adultos se pusiera específicamente síndrome de Asperger, que entendíamos que era muy difícil que el personal de valoración tuviera todavía la formación suficiente como para hacer un diagnóstico diferencial bien hecho, pero en el caso que lo tuviera, que pusieran síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en la asociación estamos haciendo en Andalucía, somos un poco pioneros, nos ha tocado, tenemos unos planes de empleo con apoyo. Entonces lo que hacemos es que buscamos gente que esté apuntada en el paro y que tengan síndrome de Asperger. Claro, como no le ponen síndrome de Asperger, nosotros hacemos estos planes y es muy difícil que del paro te manden a esta gente para que tú puedas rescatarlos y trabajar con ellos. Entonces eso es una cosa que la Administración decimos, bueno, por una parte nos estáis subvencionando una posibilidad de un empleo con apoyo para rescatar gente con Asperger del paro, pero por otro lado, en el paro no consta nadie con Asperger. Entonces, claro, hay una descoordinación, ¿no? Otra cosa que estuvimos hablando con la Secretaria de Estado fue el tema de los certificados de minusvalía en cuanto a la valoración, al cómo se está haciendo. Ella nos dijo que cualquier persona que entra dentro del espectro autista tiene que tener por lo menos un 33% de grado de minusvalía, por lo menos y en todos los casos. Entonces le comentamos el caso precisamente de una persona de aquí, de Canarias, que le habían quitado el grado de minusvalía a un menor. Y claro, cuando ahora yo estoy escuchando que nos dicen que hay colegios, centros escolares, donde solamente si tienes un grado de minusvalía, una discapacidad, te dan asistencia o te dan unos derechos a una educación especial o a unos puntos para que puedas cambiar al niño de colegio, pues claro, aquí estamos negando unos derechos básicos a una persona con un diagnóstico. Y eso es inaceptable, eso es muy grave, yo tengo que decirlo aquí, que eso pasa en Canarias. Está feo que venga un godo a decirlo, pero es así. Y seguramente habrá algún caso en la península, por supuesto, pero son casos que se denuncian muy violentamente porque esto no puede ser, ¿no? Otra cosa que yo quisiera ver un poco es que nosotros estamos muy preocupados como padres, porque nosotros somos padres, ¿vale? Pero un día no estaremos aquí. Nos preocupan enormemente los adultos. Nos preocupan. Creo que la mejor arma que hoy por hoy tenemos es, como ha dicho el fiscal, no solamente la incapacitación, sino el tema del patrimonio protegido, del tema de dejarle a tu hijo, pues si no la propiedad,
pues el usufructo vitalicio, este tipo de cosas, pero no confiamos en las leyes de dependencia para nada, porque bueno, es muy complicado. ¿Quién va a valorar eso? ¿Cómo lo va a valorar eso? Estamos hablando de que en las comunidades autónomas hay comunidades autónomas donde el síndrome de Asperger no existe, no se diagnostica. Os voy a hablar de Andalucía. En Andalucía se diagnostica síndrome de Asperger. En Sevilla hay tres áreas hospitalarias. En una de ellas, como son psicólogos, psiquiatras de orientación muy psicoanalítica, muy de esto, pues no existe. Es un trastorno de personalidad y no se diagnostica. En Jaén todos son diagnosticados, la gran mayoría, como disfásicos semántico-pragmáticos. Eso es algo que no sé yo si existe, pero vamos, la disfasia es un diagnóstico más bien logopédico, quizá, no sé. En otros sitios son hiperactivos, porque es cierto, porque el 60% de ellos, no sé exactamente en qué porcentaje, y de pequeñitos muestran hiperactividad y déficit de atención, aunque la atención y su déficit es diferente, es una cualidad de atención diferente. Parece que me estoy metiendo en un campo que no me compete quizá, y entonces ¿qué pasa? Que se les medica erróneamente y luego resulta que nos están hablando de un TDAH que no responde a tratamiento, pues posiblemente estén aquí todos, ¿no? Entonces, a nosotros nos preocupa mucho el tema del diagnóstico, porque es que hay sitios en donde no existe. Y claro, estamos viendo que no tienen un derecho al diagnóstico, y en muchos casos hay, pues ahora mismo en la actualidad hay una población enorme de adultos con síndrome de Asperger que han desarrollado trastornos de personalidad importantes, ¿no? En la cárcel, cogiendo cartones, alguno ha escapado y está en la universidad. A mí esto, no solamente por mi hija, sino que luego con el tiempo me acordé de una vecina que tenía, que se llamaba Rita Cancio, era cubana, tenía 70 y tantos años, y era una señora que iba siempre por ahí con un carrito de la compra, con unas gafas, con unas lentes así, porque le molestaba la luz, y que iba a comer a las monjas. No se cambiaba, no se lavaba, iba siempre con la falda mojada, y nadie se acercaba a ella porque la verdad que apestaba, ¿no? Y bueno, una señora muy rígida, y decía, chico, no sé cuánto, ¿a qué hora vas a estar en casa? Que tengo que llamar por teléfono, y pues a las 5, un poquito más tarde. Si ella venía a las 5, si tú no estabas a las 5, o le decías, venga más tarde, pues se enfadaba. Era una señora, y luego yo viendo por las características de su letra, cuando ella murió, esta señora tenía cinco carreras, tenía 3 doctorados, hablaba y leía en inglés, francés, alemán, tenía una colección enorme en su casa, en griego clásico, en turco, en latín y en griego moderno. Tenía dispensa papal para ser monja de 2 congregaciones, y era de la iglesia, era monja de la iglesia ortodoxa. Era licenciada en filología antigua, escribía un libro sobre la historia de España. Era profesora de piano, sabía piano, se curaba a sí misma, y tenía un montón de libros, porque yo cuando ella murió, se murió de frío, se murió porque tenía un aparato de música, le saltaron los plomos, y esta mujer era un Asperger. Ella pensó que es que le habían cortado la luz. Ya había desarrollado una cosa paranoide, y además decía que los vecinos de arriba estaban locos, que hacían muchísimo ruido. Vosotros sabéis, no sé si se ha visto en las jornadas, que estas personas tienen una hipersensibilidad muchas veces a la luz, a los ruidos, o a cosas que nosotros pues no podemos entender, ¿no? Pues realmente fue algo triste, y nos dimos cuenta de que esa persona, cuando llegamos a su casa, ella tenía una caja fuerte y se la habían abierto porque ella se ponía allí con los indigentes, porque claro, nadie hablaba con ella. Y yo muchas veces veo, ese es el caso de muchos adultos Asperger, ¿no? Que puedan pasar. Esta mujer vino de Estados Unidos y vendió su casa por 4 duros, la vendió por lo que le había costado, ¿no? Ya me toca. Entonces, no sé, yo quisiera que se dieran cuenta de que el tener una capacidad intelectual, el tener un nivel verbal, y todas estas cosas muchas veces no son garantía de autonomía personal ni de desarrollo personal. Y nos preocupa enormemente cómo se vaya a articular la protección social de los adultos, y en el futuro. Nosotros estamos por el plan, el PIA el plan individualizado. Esto nos parece algo que debería de
de articularse quizá como los mentores que hay en otros países, que son gente que supervisan la vida de las personas afectadas. Y lo que sí quisiera hacer es un llamamiento también a las administraciones, porque nosotros pensamos que, sobre todo en la patología que nos ocupa, tiene que haber una colaboración y una coordinación muy importante entre educación, salud y asuntos sociales. Estas son las tres patas del banco y si no hay coordinación estamos perdidos. Si en un colegio el psicólogo considera que a este niño no le pasa nada, sino que es un maleducado, no tendrá derecho. Si el equipo de salud mental lo tiene diagnosticado como TGD, aunque no sea Asperger, y no pasa una nota, no le da un papel escrito diciéndole este chico es un posible TGD, tengan ustedes cuidado, háganle una valoración, pues posiblemente ese chico pase años y años y los cursos van pasando y la cosa se va agravando. Y si los asuntos sociales, las consejerías de asuntos sociales no le dan una protección social, pues estamos igual en las mismas. Bueno, luego hablaremos ya, lo dejo ahí, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. La primera dice, a nivel legal, ¿es lo mismo minusvalía que discapacidad? ¿Es obligatorio que el enfermo sea cuestionado por el juez para declararlo discapacitado si se aportan certificados médicos? Siempre lo tiene que examinar el juez. En el procedimiento de incapacidad, ya les he dicho que una de las fases del procedimiento so pena de nulidad es que lo vea el juez en persona, una entrevista reservada entre el juez. Evidentemente esto ya se modula según las características. Si es una señora o un señor que está en la cama y que no se puede mover, pues va el juez ahí y le echa un vistazo y ya es suficiente. Quiero decir que no se imaginen que es un interrogatorio inquisitorial ni nada de eso. Pero en el procedimiento de incapacidad judicial siempre lo tiene que ver el juez como una fase del procedimiento, siempre. Informe el